Es más fácil informar con libertad una noticia que ha pasado aquí en tu país que en una de fuera, en un país extranjero. Y si alguna vez has tenido algún problema por alguna noticia. Vale, muy bien eso. Vamos a ver, en principio es más, a ver, depende desde dónde informes, ¿no? Como puntualización inicial, si hay una interferencia de los poderes en la información, sea el poder económico, el poder político, etc., la información de nacional, es decir, la información del propio país, es más difícil porque tienes las presiones ahí mismo, ¿no? Más difícil en cuanto a que puedas ejercer tu libertad de informador y puedas dar un producto informativo con garantías absolutas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que lo más difícil es ser periodista local y cuanto más pequeño el lugar, más difícil, porque las presiones las tienes en la puerta de tu casa, ¿no? O sea que en un concepto así general es más, ya digo, difícil resistir las presiones en lo local y lo nacional. Cuando haces información internacional es como jugar fuera de casa, ¿no? Entonces tienes menos gente, los que están allí, pues bueno, tú tienes que ver con ellos, pero menos, ¿no? Ahora, es más difícil, pues no diría, es decir, es una especialización, ¿no? Y pues, informar tiene la misma dificultad, es decir, es muy complicado estar sabiendo para poder informar con profundidad, con contexto, relacionando con memoria, que solemos perderla mucho, es decir, relacionando y recordando lo que ha pasado hace unos años. En lo nacional, que necesitas tener una serie de claves, bueno, pues es igual de difícil que en lo internacional, que necesitas tener otra serie de claves. Pero desde el punto de vista de presiones, ya digo, en cuanto a la libertad, es más difícil lo nacional que lo internacional. Porque en internacional, bueno, pues se pasa un poco más por encima el tema de la presión directa. Lo que ocurre es que en internacional cada vez los tiempos y los espacios se reducen, es decir, cada vez estamos más globalizados y cada vez nos interesa menos lo que pasa lejos, cuando cada vez nos afecta más, porque lo que pasa hoy en China o en Estados Unidos al día siguiente lo repercute en nosotros, y sin embargo la información internacional es cada vez más pequeña y más superficial y más solo en función, pues eso, ¿no?, del impacto de la catástrofe de no sé dónde, de la que hablamos 3 días, es completamente efímero y luego pues ya nos olvidamos, como si ya se hubiera resuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizás es más difícil porque te cuesta más hacer que se mantenga en el espacio informativo lo que sucede fuera, ¿no? Pero, ya digo, en cuanto a dificultades, yo creo que dificultades en cuanto al ejercicio, en el trabajo, es igual, son las dos cosas muy complicadas y complejas. En cuanto a las presiones, por la libertad es peor y más difícil lo nacional que lo internacional. Si me he sentido presionada, pues presionada en decir, yo siempre he hecho internacional. Entonces, bueno, al principio hacía de todo, ¿no?, obviamente, pero ya cuando, digamos, plena responsabilidad sobre mi trabajo en la Servicio Internacional. Nunca me han dicho, tienes que decir esto o tienes que decir lo otro. Eso jamás. Ahora, sí que ha habido selección de temas, es decir, que yo he propuesto, yo y vamos, mis compañeros, ¿no?, he propuesto determinados temas que no han salido, que porque los hemos hecho o no han salido o que ya no los hemos hecho porque no, esto no interesa. O sea, el criterio para decidir que no interesa, pues en las últimas épocas, sobre todo comercial. Es decir, oye, es que esto es muy aburrido, pero es que la información no tiene que ser divertida, tiene que ser importante, ¿no? Entonces, o de este tema no se habla, entonces hay que decir, pues precisamente porque no se habla es por lo que hemos de hablar, ¿no? O sea que en el sentido de selección de las noticias, sí que ha habido, o sea, un cambio en el sentido de que cada vez se han banalizado más, y entonces hemos pasado, si haces un quesito de estos de porcentajes, que yo lo hice una vez hace 4 o 5 años, pues he pasado de que cuando empecé a hacer exterior, el 80%, 85% eran noticias pues, políticas, económicas, sociales, de envergadura, de grandes temas, etc. Y el resto eran, pues, bueno, deportes, curiosidades, o sea,
todo, como os he dicho al principio, incluso cuando sales disfrazado de lo que sea, a todo le puedes aportar unos elementos que añaden información y cosas que puede no saber la persona que está viéndolo, pues ha pasado ya al revés, a ser pues, prácticamente el 80% de banalidades o de pasar muy por encima de los temas o trocarlos un día o dos y después no volver a hablar de ellos, y el resto temas en profundidad. O sea que ahí pues hay una interferencia, claramente.